Estamos en este momento en cabina con Andrés Jaramillo, es comunicador y docente universitario, con quien vamos a conversar sobre cómo detectar las noticias engañosas y el papel también de los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación. En la última campaña, amigos y amigas, pudimos ver y nos dimos cuenta cómo puede ser a veces tan complicado detectar las falsas noticias. Así que vamos a hablar con nuestro experto invitado. Bienvenido, Andrés, qué gusto. No, siempre un gusto, y además con un tema que se vuelve relevante, por supuesto, a la luz de las elecciones, en donde los electores estuvimos realmente bajo un fuego cruzado, en donde la principal munición de las candidaturas fue precisamente la desinformación. Muy bien, desde su perspectiva, ¿cómo ha cambiado el panorama de la desinformación con la llegada de herramientas como la inteligencia artificial? Podemos hablar de una evolución de la desinformación. Antes eran fácilmente detectables. Hoy vemos que a la luz del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo, se han convertido en lo que se conoce como deepfake. Es decir, mentiras profundas, mentiras que son prácticamente imposibles de detectar porque permiten clonar tan fácilmente y tan exactamente la figura de una persona, la voz de una persona, el escenario en donde está hablando una persona, y cambiar la información para beneficiar a uno u otro, o incluso para cometer estafas. Qué impresionante lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué características hacen que una noticia falsa sea tan convincente para el público, que realmente incluso nos lleve a compartir esa información? Que alienten nuestras emociones. Hoy tenemos un fenómeno que se llama el de la posverdad. Este fenómeno de la posverdad significa que a veces nosotros no somos de alguna manera conscientes, o no nos interesa si algo es cierto o falso, en la medida en que ratifique la posición o el sentimiento que yo tengo sobre ese tema. Hablando del tema de los candidatos, si es que yo estoy a favor o en contra de un candidato, no me importa si es verdadero o falso. Lo que me importa es que ratifique lo que yo siento, y en ese sentido, cuando me llega una información de este estilo, la comparto, sin verificar, sin contrastar, sin hacer un ejercicio mínimo para saber si es que efectivamente esa información contribuye o ensucia el debate público. Entonces, el primer paso es cuestionarlo. El primer paso es darnos cuenta de que reproducir mentiras está mal. Parece un tema de perogrullo, pero en realidad es un tema que está marcando, porque las fake news se nutren de eso, de esas pasiones, de esos fanatismos y de esos sentimientos que a veces a nosotros nos hace compartir contenidos que efectivamente no sabemos si son verdaderos o falsos. Andrés, ¿cree que las noticias falsas siempre buscan manipular, o tienen una doble intención, o pueden surgir, por ejemplo, de errores genuinos, errores que a veces cometemos? Manipular. Pueden también polarizar, como lo hemos visto en la última campaña, y también intentan ensuciar las conversaciones. Y en este sentido, nosotros vemos que ya no son acciones aisladas. Es decir, no es que son iniciativas ciudadanas o de alguien que se equivocó. No, hay verdaderas industrias detrás de la desinformación. Industrias que hacen una planificación, que hacen una serie de mensajes con base a la investigación profunda de los sentimientos y de las emociones de la gente, y que están dispuestas a financiar la desinformación. Nosotros identificamos que circularon miles de dólares en esta campaña electoral, sobre todo en redes sociales, que, como ustedes saben, no están bajo el ojo de la auditoría o del control de las autoridades encargadas, y que esto precisamente hace que se difunda masivamente y que influya en la conversación de las personas. ¿Cómo afectan los deepfakes y los generadores de contenido a la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales? Afecta muchísimo, en la medida en que, y siendo un poco autocríticos también, a veces caemos en la tentación de reproducir contenido que no hemos verificado. Es decir, al calor, con la adrenalina de la coyuntura, muchas veces tendemos a hacer eco de noticias que no han sido confirmadas, que no han sido contrastadas, que no han sido verificadas, que no han sido contextualizadas. Y más bien los medios de comunicación lo que deberían convertirse es en esa suerte de sitio seguro para la gente, que pueda saber que en ese sitio no van a encontrar información descontextualizada o parcialmente engañosa, sino que efectivamente pueden estar o pueden contrastar incluso el contenido. Por eso nosotros siempre hablamos de algo que se llama la dieta digital.
La dieta digital funciona exactamente igual que la dieta normal. Si es que uno come hamburguesa todas las mañanas, lo más seguro es que nos enfermemos, ¿no es cierto? Pero si uno dosifica la comida y se nutre de fuentes saludables, es decir, de medios confiables, de canales confiables, de blogs confiables, de personas con credibilidad y reputación, pues no nos vamos a enfermar con esa información. Por eso la apuesta es a tener una dieta digital, a elegir mejor. Exactamente. Así como nos contaminamos el cuerpo, también nos contaminamos con la desinformación. Por eso es importante elegir mejor en esta dieta a las fuentes de donde nosotros obtenemos la información. Según su opinión, Andrés, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tenemos actualmente, tanto los periodistas como los comunicadores, ante estos avances de la inteligencia artificial? La desinformación y la inteligencia artificial avanzan más rápido que los esfuerzos y las iniciativas para saber gestionar esos avances de la inteligencia artificial. Y en este sentido, lo que necesitamos profundamente es hacer una alianza para poder ciudadanizar las competencias digitales. Que la gente, los periodistas, la ciudadanía tengan los recursos, el conocimiento, las habilidades. Hoy la inteligencia artificial es tan accesible que podemos hacer una desinformación en una plataforma que nos puede costar $10 el mes. Es decir, mucho menos incluso de lo que pagamos por nuestros servicios de streaming. Sin embargo, la ciudadanía no sabe cómo lidiar con eso, no sabe qué hacer cuando tiene una desinformación. Por eso nosotros insistimos en que es importante hacer esta cruzada contra la desinformación, ciudadanizando, compartiendo conocimiento con la gente para que sepa cómo lidiar. Y uno de esos tips, uno de esos consejos es respirar 2 minutos cuando le llegue algo a su teléfono celular o a sus redes sociales. No compartirlo inmediatamente, porque cuando nosotros dejamos de compartir, rompemos el círculo de la desinformación y ahí nosotros podemos contribuir muchísimo. Hoy en día hay muchas personas que sin un título profesional ni sin ninguna experiencia publican en las redes sociales, incluso crean canales de noticias dentro de YouTube, Facebook, Instagram, y todo el tiempo están enviando esta información errada. ¿Qué hacer ante ese caso? ¿Cómo podemos discernir a quién nosotros seguimos y a quién no seguimos? Las plataformas de redes, porque en estricto sentido se venden como medios de comunicación, pero en realidad son redes sociales y son portavoces o hacen el eco de las personas que son contratadas para difundir desinformación, difundir información engañosa o confundir a la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a eso? Todas las plataformas tienen la posibilidad de bloquear y denunciar esas cuentas. Es muy sencillo. Ustedes buscan en los 3 puntos suspensivos que tienen en la parte superior derecha de todas las redes sociales y ahí ustedes encontrarán una pestaña en donde pueden bloquear y denunciar. Es importantísimo que nosotros tomemos esta acción precisamente para que estas cuentas puedan ser sacadas del aire por las propias plataformas que reciben masivamente estas denuncias. Podemos participar y podemos hacer un ecosistema digital mucho más sano. ¿Qué factores políticos, económicos, sociales suelen estar detrás de la creación de las falsas noticias? Las cuentas se crean, se difunden a través de pauta digital para alentar o restar credibilidad a los diferentes actores políticos, sociales y económicos. Es decir, son las nuevas armas de ataque de la política, en donde el ciudadano es la víctima colateral de esa guerra digital. Y por eso es importante brindarle también a la ciudadanía esos instrumentos para poder defenderse en una guerra que lamentablemente no va a parar, se va a recrudecer. La campaña anterior tuvimos varias alertas de la inteligencia artificial. De hecho, con varios colegas docentes y también de algunas instituciones publicamos un libro que se llama Batalla Digital, que está absolutamente gratuito, abierto al público. Les vamos a compartir el link para que ustedes lo puedan seguir, que fue todo lo que pasó en la campaña del 2000, de la campaña anterior. Y ahí se alertaba ya del uso de la inteligencia artificial y de las fake news. En esta campaña se ahondó y creció el fenómeno, y eso nos da cuenta de que este es un tema que se va a incrementar, que va a evolucionar y que lamentablemente no va a parar. Con nuestro permiso o sin nuestro permiso se va a incrementar, y por eso es importante que estemos preparados para eso. Muy bien. En tiempos de inmediatez, ¿cómo pueden los medios también mantener esa precisión sin sacrificar la rapidez? Miren, hay ciertos elementos que los medios de comunicación tienen que entender que cambiar, ¿sí? Las noticias ya no están en los medios de comunicación. La gente ya no busca los medios por las noticias. Yo sé que esto puede sonar un poco chocante, porque
Cuando nosotros estudiamos en la universidad, de hecho, aprendíamos a hacer noticias para convertirnos en periodistas. Era la razón de ser, o gran parte de la razón de ser. La gente ya no busca noticias porque las noticias las tiene en las redes sociales, o les llega, o son protagonistas de las noticias porque cualquier persona puede sacar un teléfono y registrarlas. El rol de los medios de comunicación es ir más allá, ser curadores de la información para tener información creíble, veraz, a la que la gente pueda consultar, pero también a ir más allá, a profundizar en los contenidos. En la medida en que pueda tener este doble rol de profundizar en los contenidos y de ser una suerte de curador de los contenidos, los medios van a tener mucho mayor presencia y mayor impacto. Nosotros encontramos un dato curioso cuando hicimos un análisis digital de lo que pasó en las elecciones, y es que las personas, sobre todo adultas, empezaban a ver datos en las redes sociales, pero luego iban a los medios tradicionales para verificar si es que efectivamente era cierto lo que estaba pasando en las redes. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en los medios tradicionales, porque aún hay una confianza para que efectivamente nosotros podamos a través de eso profundizar y que podamos darle un ambiente sano digital a las personas para que puedan acceder a la información. Vimos en estas elecciones campaña publicitaria en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en casi todos los medios de comunicación. Una campaña donde fue bastante agresiva, donde vimos una campaña que la gente incluso ya estaba saturada. ¿Qué estrategia utilizaron los candidatos para llevar estas campañas a las redes sociales? Bueno, se habla mucho de la infoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes tanto contenido que terminas intoxicándote de ese contenido. Y precisamente vimos ese fenómeno, sobre todo en la segunda vuelta electoral, en donde la gente, en lugar de conseguir adeptos o persuadir positivamente a la gente, lo que lograron es provocar un rechazo. Porque a quién le gusta que estés escuchando una canción favorita y que de pronto te parezca una campaña publicitaria política, ¿no es cierto? Entonces, una campaña publicitaria tan agresiva. Y además agresiva, y además que alentaba miedos. No alentaba, digamos, temas positivos en cuanto al modelo de gobierno que nos proponían, o a las líneas programáticas, o a las propuestas para enfrentar todos los problemas que enfrentamos los ecuatorianos. Más bien lo que hubo fue realmente una intoxicación de información, y parte de eso también explica que la gente hacia el final de la elección realmente respiró cuando supo que ya era el día de las elecciones, porque ya estaba cansada de todo lo que estaba viendo. ¿Por qué se utiliza este tipo de campañas? ¿Con qué fin? Mira, cuando se hace una estrategia, de alguna manera se identifican los canales en donde hay mayor audiencia, ¿sí? Y lo que se busca es llegar con mensajes que permitan recordación, conocimiento o reconocimiento del candidato, o, si es que están haciendo campaña sucia, tratar de restar, de minimizar al candidato. Que de hecho fue lo que vimos incluso el día de las elecciones. Cuando nosotros nos despertamos a escuchar música en el canal YouTube el día de las elecciones, habían mensajes atacándose entre los candidatos. Entonces lo que se busca es restar la votación. Entonces, en este sentido vemos que ya hay toda una industria de la desinformación operando, de la cual es importante hablar, no solamente a nivel de debate público, sino también legislativo y también a nivel de control por parte de las autoridades. ¿Y cómo puede un ciudadano, ya con este ejemplo, desarrollar ya un pensamiento crítico para identificar que esta es una noticia falsa, que esto va a desinformar? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta, dejar de compartir o denunciar? Dejar de compartir, denunciar, como habíamos dicho, pero además, cada vez que llega un contenido a nuestros equipos, tenemos que verificar si es que hay una firma de responsabilidad, si alguien se está haciendo responsable de ese contenido. Otro elemento es verificar la fecha, porque lo que vimos en esta campaña electoral es que se utilizaban videos pasados o fotos pasadas para poder manipular o intentar manipular. Pero luego también es fundamental ver el lenguaje con el cual está construido. Generalmente la desinformación tiene un lenguaje sensacionalista. Estamos hablando, populista, Andrés, de estos verificadores de datos y las plataformas digitales. Exactamente. Entonces, en cuanto a herramientas concretas, miren, el buscador de Google tiene una herramienta que cuando ustedes entran a google.com van a encontrar un icono de una foto en Google. Cuando ustedes tengan una foto, solamente deben subirla a este buscador y automáticamente Google les va a dar una referencia histórica
de dónde o en qué lugares se encontró esa fotografía. Y eso nos va a permitir a nosotros que identifiquemos fácilmente si es que esa fotografía es actual, si es verdadera, si es falsa o fue manipulada. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión, que la tenemos todos, y la necesidad de una regulación para frenar este tipo de desinformación en las redes sociales? Mira, es necesaria una regulación. Es necesario. Definitivamente es necesaria una regulación de la inteligencia artificial y detrás de eso, por supuesto, de la desinformación. El problema es que no podemos acabar a una persona, no podemos decir lo que queramos tampoco y acabar su vida, porque pasa en las redes sociales. El problema es que mira, cuando les planteamos normativas a los asambleístas, a los legisladores, generalmente tienen una actitud de policía. Es decir, tienen un enfoque punitivo, tienen un enfoque de fuerza pública. Cuando el enfoque no debería ser ese. En la Unión Europea ya tienen una ley de inteligencia artificial pionera y no fue el enfoque punitivo a la ciudadanía. El enfoque fue garantista, porque lo que necesitamos es que los usuarios digitales estemos protegidos frente a las cosas que están pasando. Por ejemplo, haciendo corresponsable a las plataformas, no a la persona que está opinando, no al periodista que está opinando, no al medio de comunicación que está opinando, a las plataformas. Porque esa desinformación, ¿en dónde está circulando? Está circulando en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. Entonces, lo que se establecieron fueron sanciones a las plataformas para obligarles que en esos países ajusten sus algoritmos y efectivamente puedan evitar, filtrar mejor, que sí lo pueden hacer, para que la desinformación no circule libremente y no se paute desinformación. Entonces, ese debería ser el espíritu. Veamos si con la asamblea que tenemos se puede. Bueno, esperemos que sí. ¿Qué mensaje, ya para finalizar, Andrés, le gustaría compartir con los periodistas, con los comunicadores, con las personas que enfrentan este fenómeno en su trabajo diario? Mire, la desinformación es el nuevo cáncer de la sociedad y es importante que sea un espacio permanente de reflexión, de capacitación, de formación y también de misión, en el sentido de que constantemente tenemos que darle a la ciudadanía herramientas, conocimientos y recursos para que pueda enfrentar la desinformación. Eso va a ser fundamental incluso para la supervivencia de los medios de comunicación. Entonces, en este sentido, el llamado para hacerse parte de esta cruzada en contra de la desinformación. Nosotros lo comentábamos ahora que estábamos en propaganda, que hemos trabajado un libro con el equipo de La Lupa Media y con el equipo de usuarios digitales y con el equipo de Go Social Suite, en donde hablaremos sobre todo lo que pasó con la desinformación, ampliaremos estos consejos para que la gente enfrente a la desinformación y nosotros pondremos en común este libro para que pueda ser trasladado a todo el mundo. Va a ser es gratuito, de acceso gratuito. Este libro se va a publicar antes de la posesión del presidente, es decir, antes del 24 de mayo. El enlace, los datos exactos, ustedes solamente tienen que entrar @políticabohemia en el canal de YouTube. Ahí montaremos la sesión, los eventos y también los detalles de la información. Entonces solamente @políticabohemia en YouTube, se suscriben y la información les llegará directamente a sus equipos. Así es que cordialmente invitados para seguir este trabajo que se ha hecho durante toda la campaña electoral y por supuesto ustedes agradecerles por el espacio para hablar de desinformación. Muchísimas gracias, Andrés Jaramillo, comunicador y docente universitario, con quien estuvimos conversando sobre la desinformación y las falsas noticias aquí en nuestro segmento Ciencia y Tecnología. Un lindo día. Gracias, Andrés. A ustedes, muchas gracias.